El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se le aparecieron junto a ellas dos varones, vestidoras con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabas en Galilea. Padre eterno, Señor Dios soberano, gracias porque tú sigues siendo fiel con tu pueblo. Señor, tu palabra se cumple cada día, cada instante, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de mis hermanos, que nos vuelvas a corregir, nos vuelvas a hablar por medio de tu palabra, Señor. Gracias por esta bendición de poder estar aquí en tu casa y poder alabar y bendecir tu nombre, Padre. Te pido así estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Como sabemos, hoy alrededor del mundo estamos de fiesta. La iglesia del Señor está en fiesta porque Jesús vive, porque Jesús resucitó de entre los muertos hace más de 2000 años, pero la iglesia recuerda y celebra esto. Es necesario muchas veces recordarle al diablo que Cristo vive. Es necesario recordarle al diablo que fue derrotado en la cruz del Calvario, hermanos. Porque quisieron hacer todo lo imposible que Jesús resucitara. Una gran piedra, hubo el ejército en la cueva, custodiando. Pero hermanos, a pesar de todo, Jesús se levantó entre los muertos. Aunque sus discípulos, hermanos, habían olvidado de que Jesús les había dicho en Galilea que iba a ser castigado, golpeado, maltratado por las autoridades, iba a ser muerto por las autoridades, pero al tercer día iba a resucitar. También Jesús le dijo a sus discípulos que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estaría también él en el seno de la tierra. También les habló de Jonás. Así como estuvo Jonás, perdón, ese es el que 3 días y 3 noches. También les dijo: si destruyen este templo, en 3 días lo reedifico. La gente dice: pero este hombre está loco. Si hemos llevado 40 años para construir este templo, y Jesús dice que en 3 días Él lo reedifica nuevamente, pero está hablando de su cuerpo, de Él mismo. Entonces, vemos, hermanos, cómo el diablo, cuando recordamos que Jesús resucitó, que Jesús triunfó, el diablo está con la cola entre las patas y con las orejitas gachas, humillado allí, porque trató de 1000 maneras, hermanos, aún que Jesús se arrepintiese y no fuese a la cruz. Trató de 1000 maneras, pero Jesús siempre allí estaba siéndole fiel en todo al Señor. No le importó las humillaciones, no le importó los azotes, no le importó nada. Jesús siguió el plan que el Padre le había dicho. Y por eso hoy en día la iglesia, todos celebramos ese gran día de triunfo, de victoria, de que Jesús resucitó y que Jesús vive. Y esa es la victoria de hoy en día que tenemos toda la iglesia. Por lo contrario, hermanos, nosotros estuviéramos ahora tristes, humillados. Jesús prometió que resucitaría, pero no resucitó. El diablo se reiría de la iglesia. La iglesia no tuviera el poder que tiene ahora. Pero como Jesús venció, pues ahora Él tiene una iglesia hoy
con el poder de Jesús. Vamos a buscar, hermanos. Entonces, iban, dice también, 2 personas camino a Emaús, todas tristes también, apesaradas también, porque dijeron: hoy hace 3 días de que Jesús murió y dijo que a los 3er día resucitaría, pero hoy es el 3er día. Pero por ahí anda una mujer diciendo que encontraron la tumba vacía. Pero iban muy apesarados, hermanos, por el camino. Ya iban de Jerusalén a Emaús, a sus casas. Y Jesús se les para en el camino, se les aparea con ellos a platicar. Y comienza a platicar: ¿quién era ese Jesús? No, porque era un hombre que nosotros habíamos puesto nuestra confianza en él. Creíamos que él nos iba a redimir nos iba a liberar de los romanos. Pero lo crucificaron. Y ahí se da a conocer también Jesús, hermanos. Y como dice la palabra, se le presentó a Cefas, se le presentó a 500, se le presentó a cientos de personas. Eso es para que no quedara ninguna duda de que Jesús había resucitado. Porque para las autoridades, dijeron las autoridades: nosotros vamos a decir que se robaron el cuerpo. Le dieron dinero a los guardias, ustedes no digan nada, calladitos. No digan que un ángel vino y que ustedes se desmayaron de miedo. Vamos a decir que vinieron los discípulos y se robaron al maestro. Tengan su dinero, váyanse tranquilos, no digan nada de lo que pasó. Pero no pudieron ocultar nada, porque ya cientos de personas Jesús había hecho presente en ellos, lo habían visto físicamente. Aunque los discípulos, hermanos, después que Jesús murió, ellos también se sintieron de esa manera, como que ahora qué vamos a hacer, ya murió Jesús. Porque anteriormente estaban ahí discutiendo que quién sería ser el primero, que quién estaría a la izquierda, quién estaría a la derecha. Y ya se habían ido a pescar porque era su profesión de ellos. Dijeron: bueno, pues aquí se acabó todo, ya murió Jesús. Nosotros habíamos creído que Él nos iba a liberar de los judíos, de los romanos. Y como eran pescadores, pues otra vez se fueron a pescar para allá. Como Jesús los encontró otra vez pescando. Porque se le olvida a mucha gente, muchas veces, hermano, que Jesús les había dicho: tanto tiempo es necesario que me pase esto, pero voy a resucitar. Nadie me quita la vida, yo pongo mi vida. Nadie me la quita, yo la pongo por mi cuenta. Pero a los hermanos, a los apóstoles, los discípulos de ese tiempo, pues se le olvidaron las palabras. Y dijeron: bueno, pues aquí se terminó, hasta aquí llegamos. Pero no, entonces vamos a buscar, hermanos. Ya Rosy leyó la palabra ahí, pero vamos a leerla nuevamente. En 1 Corintios 15 y versículo 13. Gloria a Dios. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La Escritura no miente, la Escritura no falla, las Escrituras son verdad. Que Cristo Jesús murió, dice, por nuestros pecados, hermanos. Y que fue sepultado y que resucitó al 3er día. Nuevamente dice, como dice las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya murieron. Había tantos testigos, hermanos, tanta gente que podía testificar de que era verdad que habían visto a Jesús con ellos. Tanta gente, hermanos. Pero qué lindo es que dice que murió por nuestros pecados. O sea, Él nos compró a un precio muy alto, a precio de sangre. Tuvo que dar su vida para rescatarnos a nosotros.
¿Por qué? Porque nosotros sí estábamos como aquel malhechor que dijo, nosotros sí estamos para pagar. Nosotros sí somos culpables. Así estábamos nosotros como aquel malhechor que decía, nosotros sí merecíamos morir. Entonces el Señor pagó en la cruz por nosotros. Primero vamos a ver Hechos 26, 19. Hechos capítulo 26 y el versículo 19. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa de estos, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no siendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, hermanos. Aquí vemos entonces al apóstol Pablo, ¿verdad? Dando testimonio al rey Agripa. Y le digo, rey Agripa, no fui rebelde a la visión. Comencé a predicar el evangelio a tal parte, a los gentiles y a todos, que se convirtiesen, que se arrepintiesen de sus pecados. A causa de esto los judíos, dice, me prendieron en el templo. Intentaron matarme también, dijo. Pero habiendo obtenido auxilio del Señor, sigo hasta adelante, hermanos. Todos nosotros los cristianos hemos tenido dificultades para servir al Señor. Cada uno de nosotros dice, pues hasta aquí llegué. Pero ¿y por qué estamos ahora de pie? ¿Y por qué tenemos todavía ánimo de seguir? Porque el Señor nos ha ayudado. Por eso el Señor nos ha auxiliado. Por eso el apóstol Pablo dice, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada de las cosas que no siendo nada, dice, fuera de las cosas que los profetas y Moisés hicieron. Que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al mundo y a los gentiles. Que Jesús sería el primero en resucitar, para anunciar al mundo la luz a los gentiles. Entonces, vemos ahí, hermanos, cómo Jesús, con sus hechos, ahora todo el mundo conocemos. ¿Qué no conoce de Jesús? Todos sabemos, a la gente conoce de Jesús, algo conoce. Y más cuando nosotros le decimos, Jesús es mi Salvador. Jesús murió por mí. Jesús vive. Hermanos, este planeta Tierra está así porque Él quiere. La humanidad vive así porque así le agrada, así quiere. Pero esta humanidad tiene las puertas abiertas, hermanos, para venir a Jesús. Pero ellos mismos se cierran la puerta. Ellos mismos se cierran el camino. Pero Jesús sigue todavía, hermanos, sus puertas abiertas. Vamos a ver lo que dice, hermanos. Nuevamente regresemos a 1 Corintios 15, 16. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 16. Dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Como yo les decía al principio, si el diablo hubiera vencido a Jesús y
Jesús no hubiera resucitado, nosotros estuviéramos ahora tristes, humillados. No tuviéramos lo que somos ahora. Fuéramos derrotados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ahora dice, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Todos sabemos que la muerte entró por un hombre, o sea, el pecado entró por un hombre y el pecado trajo la muerte. Hablando de Adán. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán trajo el pecado, llegó la muerte, pero en Cristo trajo la vida. En Cristo ya no hay muerte. En Cristo tenemos vida eterna ya para siempre, el paraíso. Es algo muy bello lo que vemos aquí. Y continuamos nuevamente ahí mismo en 1 Corintios, pero vamos a leer el 35. Dele más adelante hasta el versículo 35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Se ha hecho esta pregunta usted? Porque la Biblia habla de resurrección de los muertos. Pero dice el apóstol Pablo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Nosotros sembramos una pepita, una semilla de mango. Esa semilla se pudre y no nace un mango, nace un árbol diferente a lo que usted sembró. Por eso cuando una persona murió y lo lleva a uno a enterrar, usted está enterrando un cuerpo, una carne, que esa carne se va a hacer polvo. Y en la resurrección, ¿qué va a resucitar? Una persona como yo, ¿no? Va a ser algo celestial, espiritual. Dice, vamos a seguir leyendo para que veamos. Y lo que siembras no es el cuerpo, ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, ¿verdad? Pero Dios le ha dado el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. Así que de esa manera explica el apóstol Pablo la resurrección. O sea, no esperemos vernos allá con cuerpo y todo. Tendremos un cuerpo glorificado, hermanos. Tendremos un cuerpo que no necesitamos que nos abran la puerta, que traspasan. O cuando Jesús resucitó. Y dice que todos los hermanos estaban reunidos en el aposento. De repente Él atravesó las paredes. Entonces, no es este cuerpo el que va a resucitar. Este cuerpo va a ser como la semilla que usted siembra de mango, de aguacate, de lo que sea. Pero al resucitar, el día que vamos a resucitar, no vamos a resucitar como somos aquí, sino ya en espíritu o algo glorificado, que no tiene que ver nada con este cuerpo. Entonces, vamos a seguir en primera, ahí vamos a seguir adelante. El versículo 42. En el versículo 42 dice, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, se siembra en pecado, se siembra como este cuerpo débil, sucio, pecador. Pero al resucitar,
ya no nace ese cuerpo sucio, pecador. Ya sale un cuerpo ahí, hermanos, glorificado. Un cuerpo ahora que no tiene límites. Nosotros en este cuerpo tenemos muchas limitaciones. Cuando resucitemos y estemos en ese cuerpo glorificado, tendríamos que ser rápido, nos moveremos de un lado a otro. Ya no vamos a tener ahí enfermedades, ya no vamos a tener ahí depresión, ya no vamos a tener ahí pobreza. Viviremos en otra dimensión. Luego dice el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Todo lo que es la resurrección, el apóstol Pablo explicando cómo es la resurrección. Porque dice ahí, muchos se preguntarán entonces, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Será que eso? No, Pablo dice es como una semilla que usted la siembra y la semilla ahí se hace polvo nuevamente, pero nace una plantita ahí y al rato ves que está haciendo vacas, que está dando, porque esa es la resurrección, como el apóstol Pablo está explicando. Y para ir también terminando con los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 13. Dice, mira hermanos, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí ahí vemos gente que no tiene esperanza, que murieron sin Cristo y no hay esperanza en ellos. Pero el apóstol Pablo está escribiendo esta carta que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, en otra palabra, de los que no murieron ya. Para que no os entristezcáis nosotros, nuestros familiares que murieron en Cristo, aunque nos duele, pero recordamos por el apóstol Pablo, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, nuestra confianza y todo, debemos saber que un día también nosotros vamos a morir. Pero debemos de llevar con nosotros esa seguridad y esa confianza que un día el Señor nos va a resucitar. Y un día vamos a estar en su presencia con Él. Esa es la seguridad que debemos tener. Porque los que murieron sin Cristo, hermanos, no tienen esperanza. Van a resucitar, pero para vergüenza. Van a resucitar, pero para recibir castigo. Luego dice, por lo cual, os decimos esto en palabras, el Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí el apóstol también está explicando la forma en que, el orden que va a haber de resurrección. Primero dice que van a resucitar los que murieron en Cristo. Segundo lugar, los que nosotros que hemos quedado. Tercer lugar, los que murieron sin Cristo. Aquí todos van a resucitar. Lamentablemente que unos van a ser para ser castigados y otros para gozarnos con el Señor. Ahí es el camino, hermanos.
Así que luego nosotros los que vivimos y los hayamos quedado, seremos arrebatados. Los que vivimos, los que nos toque estar vivos cuando Cristo venga por su iglesia, dice, seremos arrebatados juntamente con Él en los cielos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Qué grandeza, qué belleza esta, hermano. Ahí estaremos siempre las 24 horas con el Señor. Es una bendición tan grande. ¿Cuál vale la pena, hermanos, esforzarse, serle fiel al Señor? Hay una recompensa grande. El Señor dijo que ahí, dice, hermanos, dice siempre con el Señor. Pero los que estemos vivos y seremos transformados. Y entonces, yo les contaba aquí hace algún tiempo el sueño que tuve. Y yo miraba el arrebatamiento. Algo como este plato. Y por aquí colgaba aquí la persona, pero un brillo, una lucecita bonita, así, mira, subiendo. Y yo miraba personas que agarraban más rápido subiendo, y miraba otras personas con mucha dificultad, como que pesaban más para subir, como que le hacían con las patitas queriéndose empujar para arriba, y no podía. Y él sabe por qué no podía, porque no andaba muy bien con el Señor, se sentía pesado. ¿Sabe que el pecado pesa también? Y podía ver otros elevándose más rápido. Yo así irá a ser así, Señor. Pues tiempo, hermanos. Tenemos el tiempo, hermanos, para afirmarnos. Tenemos el tiempo para buscar más del Señor y pedirle perdón, porque no somos perfectos, quiero que sepan. Todos hemos fallado y podemos fallar y cometemos errores, pero podemos ir de rodillas al Señor y decirle, Señor, perdóname. Luego dice, hermanos, el versículo 18 para terminar: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe que muchas veces nosotros, el hermano necesita esas palabras de aliento, esas palabras de ánimo, esas palabras que lo levantan? Todos necesitamos, hermanos, palabras de aliento que nos ayudan a levantarnos, que nos da ánimos para seguir caminando por ese camino. Todos somos humanos y todos necesitamos palabras de ánimo. Entonces, hermanos, vamos a estar terminando aquí, vamos a orar. Vamos a ponernos en cuenta con el Señor, porque el Señor pronto viene. Y luego, si nosotros estamos todavía con vida, seremos levantados, transformados. Y tal vez en ese momento vamos a querer subir rápido. Pero si nos encontramos ahí batallando, mirando cómo otras personas van subiendo rápido y nosotros nos vamos ahí quedando, como que subimos y como que bajamos, una desesperación grande. Pero es necesario ponernos a cuenta con el Señor, hermanos. Padre amado, Dios de amor, de misericordia, gracias, Señor, por este día, y gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí. Han venido porque necesitan de ti, Señor. Necesitamos, oh Dios, que tú seas, Señor, sanando a algunos enfermos que se encuentran aquí, Padre. Hay necesidades dentro del pueblo tuyo, Padre. Alabado sea tu nombre, oh Dios de la gloria, Señor. Pon tu mano sanadora, Señor. Haz milagros. Desaparece tumores. Desaparece depresiones, Señor.
problemas en el estómago, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, todas bacterias, espíritu de migrañas, espíritu de enfermedades, Señor, liberta a tu pueblo una vez más, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias también por tu palabra que nos habla, Señor, que nos preparemos, que nos reconciliemos, que busquemos más tu rostro, Padre, que estemos a cuentas, preparados para el día, Señor, que tú vengas por tu pueblo, Padre. Gracias. Bendice, Señor, a mis hermanos que van a salir ahora a sus hogares, que tú los lleves con bien, Padre. Guárdanos, cuídanos, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos perdones si te hemos ofendido, si hemos fallado en algo en este día, Padre. Te lo pido así, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues Dios nos bendiga a todos, hermanos.